Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Ya somos varios de los que estamos. Oramos y voy a pedirle por favor a Jackie que nos dirijase en oración. Jackie. Bueno, voy a orar yo. Señor, queremos darte gracias en esta noche, pedir tu dirección y tu bendición sobre el estudio bíblico de ahora, que bendigas a Ernesto, Señor, que a nosotros abras nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra. Gracias por los hermanos que están presentes. Pedimos bendición tuya para cada uno de nuestros hermanos, Señor, ya estás listos para ser edificados en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y oramos. Amén. 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 Bueno, adelante, Ernesto. El Señor te bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano. Abramos nuestras Biblias, hermanos, por favor, en el Evangelio según San Juan. Hoy nos toca iniciar con el capítulo 9. La semana pasada concluimos el capítulo 8 y hoy vamos con el capítulo 9, para gloria del Señor, hermanos. Cuando ya estén ubicados ahí, sigan la lectura, por favor. Voy a leer la porción que vamos a estudiar hoy, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Peculiar la forma de responder de este hombre, hermanos. Este es un pasaje bastante interesante, puesto que hay detalles, hermanos, que debemos tomar en cuenta. Y el primero de ellos, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo es quien toma la iniciativa aquí. Al igual, hermanos, que el milagro que hizo con el paralítico en el estanque de Bethesda, fue el Señor el que tomó la iniciativa, hermanos. En otras ocasiones, recuerdan ustedes, había un ciego que clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y en otro caso, una mujer que tenía cáncer, y ese cáncer le producía un flujo de sangre, hermanos, una hemorragia. Ella se fue escabullendo entre la gente, ella quiso tocar el manto del Señor y recibió su milagro.
En otra ocasión, hermanos, una mujer cananea, sirofenicia, iba detrás del Señor gritando y dando voces, dice la escritura, y pidiendo que el Señor hiciera un milagro con su hija que estaba poseída por un demonio. Entonces, hermanos, en esta ocasión es el Señor el que toma la iniciativa. Es uno de los aspectos que me llaman mucho la atención, hermanos, porque Jesús realiza este milagro de volver, hermanos, a crear los ojos de un hombre que había nacido con ceguera congénita, hermanos. Ahí la palabra de Dios dice que este hombre era ciego de nacimiento. El apóstol Juan, el evangelista, hace énfasis en esto, que era ciego de nacimiento. Entonces, hermanos, esta sanidad tiene 4 aspectos importantes. Bueno, 5. Y el primero de ellos fue el que les dije, hermanos, el que ya les platiqué, que es nuestro Señor Jesucristo quien toma la iniciativa. También, hermanos, es que en el versículo 1 se ve el problema. Y el problema es que este hombre está ciego de nacimiento. También el propósito de Dios, hermanos, de que este hombre naciera ciego. Así lo dice en los versículos del 2 al 5. También, hermanos, el poder de quien le sanó, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Y por último, hermanos, la perplejidad de las personas que vieron esta sanidad. Es maravilloso, hermanos, este pasaje, toda la escritura lo es, pero este particularmente tiene cosas muy, muy interesantes, hermanos, que nos deben llamar la atención. Vamos versículo por versículo. Dice el versículo 1, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Hermanos, esto pudo haber sucedido después de que el Señor saliera del templo. Recuerden que estuvo ahí enseñando por varios días, o puede que sucediese, hermanos, después de los acontecimientos que vimos en el capítulo 8, el que acabamos de terminar de estudiar. El caso es que se registra, hermanos, que este hombre era ciego de nacimiento. Y vuelvo a repetir, el apóstol Juan, el evangelista, hace énfasis en que era de nacimiento esta ceguera, hermanos, y probablemente lo hace para demostrar, hermanos, la desesperanza de la condición en la que estaba este hombre y lo maravillosa que fue la sanidad que recibió, hermanos. Esto me hace recordar allá cuando estuvimos haciendo el trabajo pastoral en Ciudad Quetzal. Me llevaron a un muchacho, a Chepe, así se llama, le decíamos porque se llama José, y lo llevaron, hermanos, porque él estaba interesado en aprender a tocar la guitarra. Y me dijeron, pastor, puede venir un joven, porque el estándar de edades que teníamos allá era entre los 8 a 14 años. Esa era la media que manejábamos para poder atender con clases de música a los niños y jóvenes de por allá. Pero me hablaron y me dijeron que Chepe tenía 16 años en ese tiempo, hermanos. Hace 10 años, en 2015. Y sí puede venir, pero yo veía que los otros muchachos pues me lo decían de una manera así como no contándome la historia completa. Y yo, claro que puede venir, ¿por qué no? Y es que Chepe manda a preguntar si usted lo recibe. Claro, puede venir, que venga. Pero yo veía que había algo más. ¿Y cuál es el problema, pues, muchachos? Lo que pasa es que Chepe es no vidente, me dijeron. Entonces, sí, hermano, sentí un poquito de choque, pero por mí, hermanos, porque yo dije,
no tengo ni idea cómo enseñarle a una persona no vidente a tocar la guitarra. Le he enseñado a muchas personas, pero nunca a un no vidente. Entonces sí sentí un poco de temor, hermanos, porque yo dije, no, no tal vez él tiene muchas expectativas conmigo, no sé qué le han contado de mí, eh, y tal vez no lo voy a poder hacer bien. El caso es que lo llevaron, hermanos, lo conocí, un excelente muchacho. Él tenía 16 años cuando llegó conmigo. A los 14 perdió la vista, hermanos, a causa de la chikungunya. Así se pronuncia, ¿verdad? La fiebre que le dio esa enfermedad, hermanos, le quemó los nervios ópticos y el muchacho quedó ciego. Sin esperanza, hermanos, porque sí lo desahuciaron. Le dijeron en una institución aquí en Guatemala que se llama Prosiegos y Sordomudos, que es la que se encarga de esos casos, y ellos patrocinan operaciones y consiguen médicos, etcétera. Pero ahí le dijeron que no había nada que hacer porque los nervios ópticos estaban quemados, hermano, estaban destruidos prácticamente. Entonces, pero llevaron a Chepe, nos hicimos grandes amigos, todavía platico con él, todavía tenemos una relación de amistad muy bonita. Y aprendió, hermanos, aprendió a tocar la guitarra. Ahí nos creamos un sistema de poner pedazos de cinta adhesiva en las diferentes notas de la guitarra y Chepe los identificaba muy bien y aprendió a tocar. Bueno, ¿por qué les cuento esto, hermanos? Porque cuando ya me hice amigo de él y platiqué con él, de verdad que la situación de no tener la vista, hermanos, es una situación que causa mucha desesperanza. Afortunadamente, Chepe ya lo había superado. Él decía que había perdido la vista, pero tenía 4 sentidos más todavía y que él quería ponerlos al servicio del Señor. Entonces, un joven admirable, hermanos. Pero les cuento esto, hermanos, para que tengamos una idea de la desesperanza que puede traer al ser humano. No poder ver, hermanos. No sé si ustedes lo han pensado alguna vez. Yo lo he pensado, hermanos. Qué triste sería mi vida sin poder ver, hermanos. Poder ver este mundo con todos sus defectos y lo que sea, pero es maravilloso poder ver, hermanos. Sin embargo, en esa época había mucha gente, hermanos, que padecían las madres especialmente, eran contagiadas de enfermedades venéreas como el herpes o como la sífilis. Y ahora pues ya la ciencia ha avanzado tanto y han descubierto que cuando el bebé al nacer pasa por el cuello del útero de una mujer infectada con alguna de estas enfermedades, eso le va a causar ceguera, hermanos. Cuando esto es detectado en el embarazo, pues ahora pues se programa una cesárea, hermanos, pero en ese tiempo, pues mucha gente, por eso vemos en la escritura muchos casos de gente ciega, hermanos, porque esto era muy común. Mucha gente que padecía de ceguera física, hermanos. Entonces, esto nos lleva al versículo 2, porque vamos a ver, así como es de desesperanzante, así como tiene tanta desesperanza el caso de este hombre, hermanos, ciego de nacimiento, sin ninguna esperanza, así como Chepe, que ya no le dieron esperanza porque sus nervios ópticos estaban prácticamente destruidos. Este hombre tampoco tenía ninguna esperanza. Y ahí más adelante vamos a ver que a lo que él se dedicaba era a mendigar, hermanos. A eso era a lo que se dedicaba. Pero así como es el caso tan serio, así va a ser de maravillosa la obra que nuestro Señor va a hacer, hermanos. Y así es de maravilloso el milagro de la salvación que el Señor Jesucristo nos proporciona a nosotros. Versículo número 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? Hermanos, estamos conscientes que el pecado, hermanos, es la causa
del sufrimiento en la humanidad, hermanos. De eso no hay discusión. El pecado es la causa de la enfermedad, de la muerte, hermanos. El pecado es la causa del sufrimiento, de que tengamos una naturaleza caída, de todo, hermanos. El pecado es el responsable. Las escrituras lo indican, hermanos. Las escrituras lo indican. Les voy a dar algunos ejemplos. En Juan capítulo 5 y versículo 14, ahora me he vuelto muy, muy ágil en el Evangelio de San Juan, gracias a estos estudios, hermanos. Eso a mí me bendice mucho, porque el que dice un viejo y conocido refrán, el que enseña aprende dos veces. Aprendo cuando estoy estudiando para dar la lección y aprendo cuando lo expongo, hermanos. Esto lo estudiamos, hermanos, Juan capítulo 5 y versículo 14. ¿Recuerdan la sanidad de aquel hombre? Pues el Señor le dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Números capítulo 12, a partir del versículo 1, no lo voy a leer todo, hermanos, porque es todo el capítulo, pero vemos que Marta y Aarón, María y Aarón murmuraron contra Moisés, hermanos. O sea, pecaron. Y esto les trajo consecuencias, hermanos. Esto les trajo consecuencias físicas también. O sea que el pecado, hermanos, en casos particulares, el pecado personal puede, hermanos, desembocar en alguna enfermedad o hasta en la muerte física. Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 30, dice el apóstol Pablo que habían muchos enfermos y debilitados entre los de la iglesia de Corinto, y otros ya hasta se habían muerto, hermanos, por no respetar el recuerdo, el símbolo de la mesa del Señor, hermanos. O sea que el pecado personal puede traer consecuencias, hermanos, enfermedad física y hasta la misma muerte física, hermanos. Uno más, Santiago 5:15 dice que, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. O sea, estos versículos que acabo de leer, hermanos, nos dejan claro que la enfermedad física puede ser producto del pecado personal. Eso está clarísimo. Sin embargo, no es el caso de esta persona. Ese no es el caso, hermanos. Hace algunos días platicábamos con mi queridísimo hermano Brian acerca de algunas agrupaciones religiosas que enseñan que hay maldiciones generacionales y que por esas maldiciones es que alguien puede padecer enfermedades y que tal vez él no hizo nada, pero sus antepasados sí, y que hay que ser liberados y que hay que romper con esas cadenas de maldición. Hermanos, eso no, platicábamos con el hermano Brian, eso no puede ser así, hermanos. Y los cristianos, hermanos, andan liberando de esas maldiciones a otros cristianos. Hermanos, eso no puede ser. Cuando nosotros venimos a Cristo, ya lo estudiamos en capítulos anteriores, especialmente en el capítulo 8, el Señor dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice, no, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. O sea, el creyente, hermano, no está liberado de todo, hermanos. Entonces, estas doctrinas, estas prácticas no son bíblicas, hermanos. No son bíblicas. Ante creyentes no tenemos que andarnos liberando de nada, hermanos, porque Cristo ya nos liberó. Sin embargo, sí hay enfermedades, como acabamos de ver a la luz de la Escritura, que son producto de pecados personales, hermanos. También
podemos ver que este no es el caso, hermanos. Por supuesto que no es el caso. Dice la palabra de Dios, segunda de Corintios, capítulo 12 y versículo 7. Miren, hermanos, las enfermedades pueden venir producto del pecado. Las enfermedades pueden venir, hablábamos con el hermano Brian también, que hay enfermedades, hermanos, que se heredan, como la diabetes. Los científicos dicen que el cáncer de mama en gran porcentaje es hereditario, que las mujeres que, digamos, una mujer que ha padecido cáncer de mama, es muy probable que su hija y su nieta puedan padecer eso hereditariamente, pero ahí entramos en la biología, hermanos, así como se hereda eso, pues se heredan también el color de cabello, hermanos, el color de la piel, el color de los ojos, eso lo heredamos de nuestros padres, eso es información genética que se hereda, hermanos. Entonces, no, todo esto se los digo, hermanos, porque hay grupos religiosos que enseñan que hay maldiciones generacionales y que hay que romperlas y que los creyentes todavía estamos presos por eso, encadenados y hay que romper esas cadenas. No, hermanos, aquí solo hay de dos sopas. Lo que es cierto es que la enfermedad es producto del pecado, así generalmente, hermanos. Toda la humanidad padece de esa enfermedad que se llama pecado y eso desemboca en los padecimientos físicos y hasta en la muerte física. Pero el Señor nos ha liberado y nos ha dado vida y vida en abundancia, vida eterna, hermanos, que es una vida que se va a experimentar después de este cuerpo físico, hermanos. Pero el Señor permite las enfermedades, ya sea, hermanos, producto del pecado personal, como vimos, el caso de María y Aarón, ellos hablaron contra Moisés. También vimos el caso de las personas que no respetaron la cena del Señor, muchos debilitados, muchos enfermos y muchos hasta murieron, hermanos. Pero también hay casos en los que Dios permite la enfermedad, hermanos, para glorificarse, como este caso. Miremos otros en la Escritura. Segunda de Corintios 12:7 dice, el apóstol Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí el apóstol Pablo está describiendo un padecimiento físico que tenía, hermanos. Y este padecimiento físico le fue dado, hermanos, con un buen propósito. ¿Cuál? Que no se exaltase de sobremanera por las revelaciones que él había tenido el privilegio de recibir. Gálatas capítulo 4 y versículo 13 nos dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Aquí hay otra razón por la que el Señor permite la enfermedad, hermanos, y es una buena razón. A causa, dice el apóstol Pablo, de una enfermedad del cuerpo, yo les anuncié el evangelio. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece? Los discípulos, hermanos, preguntaron una cosa muy extraña, de verdad. En sí la pregunta es si la ceguera había sido causada por haber pecado aquel hombre, por pecado de él mismo, o sus padres pecaron. Entonces esto da pie a una... cuando no hay una buena interpretación y no se analiza el contexto, pues si solo tuviéramos ese versículo, pues pudiera dar pie, hermanos, a esas malas interpretaciones de que hay herencias de maldiciones generacionales y que esto y el otro. Pero no es así, hermanos. Por eso vamos a estudiar el contexto, lo que sigue y lo que estaba antes de este versículo. Hermanos, ¿cómo podría haber sido la ceguera causada por haber pecado él? Si era ciego de nacimiento, hermanos. Él nació ya así, nació ciego. Entonces, ¿qué de nacimiento qué pecado pudo haber cometido para ser disciplinado o castigado con ceguera, hermanos? ¿Creían acaso los judíos, hermanos, en alguna forma de reencarnación?
O sea, la creencia, hermanos, de que el alma de los muertos volvía a la tierra en un cuerpo nuevo, y si no había terminado de pagar sus culpas de la vida anterior, pues en esta otra vida iba a terminar de pagar. ¿Acaso creían eso? Podría ser que sí, hermanos. Habían supersticiones entre los judíos que apuntaban a eso. Por cierto, no cosas inspiradas por Dios, no por escrituras sagradas, sino eran tradiciones orales, hermanos, creencia popular, conocimiento, decían en la universidad, conocimiento con G, gnosiológico, o sea, basado en tradiciones orales, mitos, leyendas, no conocimiento epistemológico. Así decían en la universidad. Entonces, podía ser que creían en esto, hermanos. O esa pregunta sugería, hermanos, que podía haber nacido por pecados que Dios sabía que este hombre cometería después de haber nacido. O sea que Dios vio hacia el futuro y dijo, no, este va a hacer esto y este pecado, así que mejor lo castigo de una vez. Podría apuntar hacia, o sea, les estoy describiendo tal vez lo que probablemente pasó por la mente de los discípulos al hacer esta pregunta, hermanos, porque ellos dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, la creencia popular era que la ceguera, la enfermedad, era producto de el pecado, pero personal, o pecado heredado de los padres, o por una reencarnación. Entonces, es evidente, hermanos, que pensaban que la ceguera, sea de la forma que sea, ellos pensaban que la ceguera de este hombre estaba relacionada con el pecado de él o de la familia. Eso era lo que creían, hermanos. Pero sabemos que esto no necesariamente es así, ya lo vimos. Hay ocasiones en las que el Señor permite, si no miremos el caso de Job, como siempre Luis Andrés me dice, ¿verdad? Como pasé por todo esto de la operación de mi brazo y todo, Luis Andrés me ha dicho, acordate del caso de Job, Dios permitió todo eso por algo bueno, y es cierto, hermanos. Recordemos el caso de Job, Dios permite todo esto por razones, hermanos, que le glorifican a Él y que desembocan en algo bueno siempre. Entonces, aunque el sufrimiento, hermanos, y la muerte en este mundo son resultado del pecado, no podemos afirmar, hermanos, que en cada caso particular, una persona sufra debido a los pecados que haya cometido, hermanos. No podemos afirmar eso. El Señor sabe, hermanos, el Señor sabe por qué permite las cosas, aunque nosotros no lo entendamos. Lo que nosotros sí sabemos, porque escrito está, hermanos, que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, sean enfermedades, sean problemas, sea lo que sea. Y aunque no lo entendamos en el momento, todo lo que Dios permite, hermanos, nos ayuda bien. Esto es a los que amamos a Dios, a los que conforme a sus propósitos hemos sido llamados. Gloria al Señor. Versículo 3. Respondió Jesús. Y aquí él va a desmentir ese mito que se traen los apóstoles. Fue por herencia de su familia, que fue castigo por lo que su familia hizo, sus antepasados, algo que él hizo. No, el Señor aquí va a poner los puntos sobre las íes y va a dilucidar esto. El Señor responde, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús, hermanos, no dice que el hombre no hubiese pecado, tampoco dice que sus padres no hubiesen pecado. Lo que significa, hermanos, es que la ceguera no era resultado directo del pecado ni del hombre ni de sus parientes. Dios había permitido, hermanos, que este hombre naciese ciego, hermanos, para que pudiese llegar a ser un medio, hermanos, para que el poder de Dios
las maravillas del poder de Dios, hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo pudieran ser exhibidas, hermanos, y vistas de mucha gente, y así, de esa manera, muchos creyeran, hermanos. Para eso fue. Me recuerda, hermanos, las palabras que le fueron dichas a Esther. Para este momento es que tú fuiste puesta aquí. Para esto precisamente es que fuiste. Entonces, este hombre, hermanos, para ese momento, hermanos, no dice ahí qué edad tenía, cuántos años pasó así, como sí lo dice en el capítulo 5, que eran 38 años que llevaba el hombre de estar padeciendo esa enfermedad, pero aquí no dice, pero toda una vida, hermanos, de ceguera, de vivir en las tinieblas. ¿Para qué, hermanos? Para que el poder de Dios se glorificara. Y es que ¿sabe qué, hermano, hermana? Cuando uno ha padecido mucho, hermanos, mucho. El año pasado, justo hace un año, yo estaba padeciendo, hermanos, de un dolor en la cintura, pero era insoportable, hermanos. Y duré como mes y medio con ese dolor y nada me lo calmaba. Cuando ese dolor se fue, hermanos, para mí fue maravilloso, hermanos. Maravilloso. No hubiera sido tan maravilloso, digámoslo así, si ese dolor me hubiera durado medio día o 2 días y con una inyección se me quita y ya. No, hermanos, el padecer tanto tiempo de algo y después sentir que ese padecimiento se va, hace, hermanos, más maravilloso, hace más maravillosa la sanidad. Dígame si sí o no, hermano. Dígame si sí o no. Entonces, este hombre, ¿cuántos años pasó así, hermanos? Eso haría más maravilloso este milagro, hermanos. Porque antes, hermanos, que ese hombre naciese, el Señor Jesús ya sabía que iba a darle la vista, que iba a darle la luz a esos ojos que vivían en las tinieblas, hermanos, desde antes que este hombre naciese, desde una eternidad pasada. La sabiduría, hermanos, y los propósitos de Dios tienen un papel importantísimo en todos estos asuntos. Léanse, hermanos, por favor, en casa, el capítulo 1 de Job. Lean del versículo 1 al 22. Lean Job 2, del 1 al 13. Échenle un vistazo para que ustedes puedan corroborar, hermanos, lo que les estoy diciendo. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Nuestro Salvador, hermanos, sabía que tenía alrededor de 3 años para ejercer ese ministerio terrenal, ese ministerio público que le fue encomendado antes de que él fuese a la cruz, hermanos. O sea, cada instante, hermanos, cada momento de ese lapso de 3 años, hermanos, tenía que ser usado para el propósito para el cual el Señor vino, hermanos. Por eso dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, me es necesario aprovechar el tiempo, dicho de otra manera, no perder ni un minuto. Así lo dijo el Señor, hermanos. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Esto quiere decir, entre tanto que estoy aquí entre ustedes. Porque la noche viene y de noche nadie puede trabajar. Pronto terminaría el tiempo de su ministerio público, hermanos, y ya no estaría más en esta tierra. Esto, hermanos, es un solemne, oigan bien, es un solemne recordatorio para todos nosotros los creyentes, hermanos, los que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Que esto nos recuerde, hermanos, que el tiempo en el que estamos en este mundo, hermanos, es corto. El tiempo que estamos aquí es corto y está pasando veloz, hermanos.
y que la noche viene, o sea, el tiempo en el que ya no vamos a poder trabajar en el servicio del Señor, hermanos. Así que cada vez que tengamos la oportunidad de trabajar en la obra del Señor, hagámoslo, hermanos. A veces uno, hermanos, por qué sé yo, por haraganería, que eso es la mayoría de las veces, en mi caso, por flojera, por uno, no, dice, y teniendo la oportunidad, hermanos, de servir al Señor. Entonces, cada vez que esos pensamientos vengan a nuestra mente, hermanos, recordemos esto, las palabras de nuestro Señor Jesucristo: me es necesario hacer las obras del que me envió. O sea, cada minuto de este ministerio que me ha sido dado, lo voy a aprovechar, dijo el Señor, porque después vendrá el tiempo en que ya no se puede. Y eso, hermanos, nos tiene que calar a nosotros también. Vendrá el tiempo, hermanos, en el que ya no lo vamos a poder hacer. Por eso debemos emplear nuestro tiempo, hermanos, el tiempo que el Señor nos da, para servirle de una manera aceptable, íntegra, de calidad, hermanos. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Se acuerdan, hermanos? El Señor ya lo había dicho: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no va a andar en tinieblas, hermanos. Cuando Jesús estuvo en este mundo, hermanos, físicamente, así como un ser humano, Él fue la luz del mundo de una forma muy especial y directa, hermanos, porque este mundo no ha vuelto a tener ese privilegio maravilloso de tener al Dios mismo, creador del cielo y del universo, de la tierra y de todo lo que existe, aquí entre nosotros, hermanos. Eso no se ha vuelto a repetir. O sea, tenerlo físicamente, porque lo tenemos en la persona del Espíritu Santo, pero ese acontecimiento de tenerlo físicamente no se ha vuelto a repetir, y nuestra esperanza es que se repita y que cuando el Señor venga nuevamente y reine, hermanos. Pero mientras tanto, el Señor, hermanos, Él sigue siendo la luz del mundo, por supuesto, y todos los que acuden a Él tiene la promesa para ellos de que no andarán en tinieblas. Sin embargo, en este versículo el Señor está refiriéndose de manera específica a su ministerio público en la tierra, a su ministerio en tanto Él está físicamente aquí con los seres humanos. Versículo 6. Dicho esto, y aquí viene lo maravilloso, hermanos, lo único que lamento es que el tiempo ya me avanzó. Eso es lo único que lamento, porque esta parte es preciosa. Bueno, todo, hermanos, la parte anterior de esta lección también lo es, pero miren lo que viene. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con los dedos los ojos del ciego. Hermanos, aquí el apóstol no nos dejó escrito por qué razón el Señor hizo lodo con saliva. ¿Por qué untó con el lodo los ojos del ciego? Recordemos, hermanos, el Señor hizo milagros, hizo sanaciones de distintas maneras. Algunas veces lo hizo solo con su sola palabra, hermanos. Él hizo sanidades. ¿Recuerdan el siervo, hermanos, del centurión, si no estoy mal? El Señor solo dijo, hermanos, solo dijo y fue sanado. En otras ocasiones el Señor tocó, hermanos, al enfermo. ¿Recuerdan cuando tocó al leproso? En otras ocasiones, hermanos, alguien tocó al Señor, como la mujer con flujo de sangre. En otras ocasiones, el Señor puso sus manos sobre el enfermo. Pero, ¿por qué razón, hermanos, el Señor hizo lodo con su saliva, hermanos? Es algo bien interesante. Es algo bien interesante, hermanos. Busqué algunas opiniones de algunos eruditos, hermanos, de algunos estudiosos de la escritura, y hay diversas, hermanos. Y al final les digo lo que yo creo, mi apreciación personal, pero eso es lo que yo creo, hermanos, no que necesariamente así tenga que ser. Pero miren, hermanos, me encontré con los siguientes comentarios.
Algunos dicen, hermanos, que el Señor hizo esto porque, y tiene lógica, la verdad. Tiene lógica, hermanos, porque el Señor tomando polvo, hermanos, tomando polvo, está rememorando, hermanos, allá en el Génesis, cuando del polvo, hermanos, el Señor mismo moldeó, hermanos, al ser humano. Y entonces el Señor pudo haber hecho polvo de tierra y mezclarlo con su saliva, con dirían ahora, con su ADN, hermanos, con la esencia de Él, con Él mismo. Lo mezcló, hermanos, para rememorar y para crear unos ojos nuevos. Podría ser, hermanos, que ese hombre no tuviera los ojos, los globos oculares no los tuviera y las cuencas estuvieran vacías. Y al poner el Señor ese lodo mojado con su saliva, el Señor creó unos ojos nuevos, hermanos. Podría ser. Otros sugieren, hermanos, que al dar la vista a los ciegos, el Señor Jesús comúnmente empleaba métodos, hermanos, que eran a la vista de sus opositores, eran despreciables, como ponerle lodo en la cara a alguien, en sus ojos. A la vista de sus opositores esto era abominable, era despreciable. Pero el Señor, hermanos, usaba las cosas más insignificantes para glorificarse, hermanos, para que sus propósitos se cumplieran. Incluso en la actualidad, hermanos, al dar vista espiritualmente a los ciegos, hermanos, espirituales, Dios se vale, Dios emplea a hombres y mujeres, como dice el apóstol Pablo, de lo más vil, lo más menospreciado, lo menos merecedor. A ellos es a los que emplea el Señor para dar vista espiritual a los que van a condenación, hermanos. Qué maravilloso. Mi opinión personal, hermanos, pero esa es mi opinión personal. Puede ser que yo me equivoque, pero yo creo, hermanos, que el Señor ahí hizo medicina. Es lo que yo creo, hermanos. El Señor está diciéndonos, a mi manera de pensar, que Él puede glorificarse también por medio de la medicina, hermanos, también por medio de los médicos, también porque ¿qué es la medicina, hermanos? ¿Qué es la medicina? La medicina es la amalgama de elementos químicos, iba a decir, no sé si ese es el término correcto, pero eso es la medicina, hermanos. Cuando usted tiene una cajita de medicina y ve el contenido de ella, ve que son una mezcla de minerales, de sustancias que están mezcladas y tiene 10 gramos de esto y 10 gramos del otro, y toda esa mezcla desemboca en sanidad, hermanos. Entonces el Señor hizo medicina. O sea que el Señor puede glorificarse también por medio de la medicina. Termino con esto, hermanos. Aquí en Guatemala hay una denominación evangélica que ellos no permiten que ninguno de sus miembros vaya al doctor, hermanos. No sé si han oído hablar de esta denominación. No voy a decir el nombre porque por razones obvias, pero ellos dicen que no, es pecado, es falta de fe ir al médico. Y solo a pura oración tiene que sanar la persona. Pero hermanos, el Señor no está en contra de la medicina, sino porque aquí Él hizo medicina. Además, hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hermanos, le dice a Timoteo que mejor use vino en lugar de agua pura porque estaba enfermo. Lucas, hermanos, era médico. Entonces no riñe en nada la medicina. Es más, eso es las ciencias médicas, hermanos, que están tan avanzadas ahora, por favor de Dios. O sea, el Señor es el que le concede al hombre que pueda descubrir, hermanos, que la amalgama de este elemento con este otro producen tal cosa y eso, etcétera, hermanos. Eso es lo que yo creo. El Señor hizo medicina, hermanos. Pero
como le digo, es mi opinión personal. Lo que sí es cierto, hermanos, es que ese día el Señor hizo una obra maravillosa. A un hombre que no conocía la luz, que no sabía qué era, hermanos, qué eran los colores, hermanos. Así como mi amigo Chepe, del que les platiqué al principio, pues él decía, yo sí sé los colores. Yo sé que el amarillo, decía él, es un color caliente, porque el sol es amarillo. Y cuando yo lo siento sobre mi cara, siento caliente. Cuando estoy cerca de una bombilla, siento caliente. Entonces el amarillo es un color caliente. Sé cómo son los árboles. Él decía, mire, profe, porque así me decía, vamos a ir aquí a la colonia cuando salíamos a evangelizar. Yo conozco la colonia, me decía. Yo lo llevo porque yo trabajé aquí de repartidor de gas cuando podía ver y por eso me conozco toda la colonia. Pero él no había sido ciego de nacimiento, él perdió la vista después. El caso de este hombre era peor, más triste, más desesperanzador, pero la obra que el Señor hizo, hermanos, fue maravillosa. Definitivamente que es algo maravilloso lo que el Señor hizo con él. Y nos vamos a quedar ahí, hermanos, por el día de hoy, agradeciéndoles el favor de su atención y de su asistencia a este estudio bíblico, hermanos. Muchísimas gracias por haber estado y este es el momento, hermanos, si ustedes quieren abrir su micrófono para hacer alguna observación, alguna pregunta, algún comentario o alguna corrección que usted quiera hacerme, hermanos, pueden hacerlo, hermanos, con toda confianza. El tiempo es con ustedes. Gracias, Ernesto. ¿Alguna observación, hermanos, o comentario?